de cómo se hace el análisis de los requerimientos que producen el diseño. Se hace la recolección de los datos sobre los requerimientos del usuario. Se analizan los requerimientos del usuario y miren que se vuelve como un peloteo, ¿sí? Validamos los requerimientos, si no tenemos claro, los aclaramos o tenemos respuestas de las preguntas de los requerimientos. En algún momento tenemos que hacer un diseño, un prediseño y tenemos que refinarlo. Es un proceso como iterativo. Se parece mucho al modelo de espiral. ¿Sí se acuerdan? El modelo de espiral es así. Vamos refinando. En cada sector vamos refinando, vamos refinando. Pero muchas de las veces, ¿qué pasa? No tenemos claro, o sea, por más buen juicio y más datos históricos que tengamos, no podemos generar un diseño que sea realmente acertado. ¿Sí? Entonces, hay algunas ayudas, como son los prototipos. ¿Qué hay prototipos? ¿Qué hay prototipos en algún momento? Más o menos. ¿Sí? Los prototipos, digamos que son como una proyección, una simulación de lo que es o va a ser el sistema real. Entender como lo esencial. Si no tenemos claridad sobre las cosas, simplemente podemos armar un prototipo. El prototipo puede ser un prototipo que sea funcional o que no sea funcional. Si es funcional, por ejemplo, yo diseño mi página. Digamos, yo diseño mi página con sus reglas de navegación, ¿sí? Y en el momento en que el cliente me dice, sí, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Empiezo a trabajar sobre ellas. Puede ser un caso, son prototipos funcionales. Pero en algunas ocasiones, digamos que, pues, no necesitamos llegar a ese punto y hacemos, puede ser en papel, un prototipo de como nosotros vemos el sistema. La idea es que la persona, el usuario final, entienda que es lo que se va a hacer y él esté de acuerdo que eso es lo que necesita. ¿Sí? Uno de los criterios para hacer prototipos, bueno, lo nombra ahí, no se tienen, digamos, datos históricos relacionados. Muchas veces hay sistemas que son nuevos, que son muy complejos, entonces, pues, creo que modelarlos es como un acercamiento que nos permite aclarar estas dudas. La idea es que se revise por el cliente lo que les decía. Puede ser reutilizable si es funcional, o simplemente digamos que puede ser como un proceso más para la aceptación por parte del cliente. Claro. Tú nos planteas que los prototipos no van a ser papel o mediante la reutilización de códigos, ¿sí? Pero entonces, por lo menos, yo he buscado desarrollar prototipos con un mínimo grado de funcionalidad mediante la utilización de software libre que está disponible en internet para hacer los prototipos. Entonces también es una herramienta útil. Inclusive es positivo porque en muchas ocasiones, como no hay, en este caso no hay claridad plena de los requisitos, de las características que va a tener el producto que se va a desarrollar, entonces al hacer los prototipos ellos tienen mayor claridad de lo que va a ser su sistema futuro. Entonces ya es una herramienta, ya comencé a utilizarlo y se ve que los estudiantes tienen mayor claridad de cómo va a funcionar eso, si le vamos a ir acá qué va a hacer, cuáles van a ser los servicios que vamos a hacer, entonces también es otro recurso útil. Sí, y son bien útiles porque ellos simulan incluso el entorno del navegador, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, hay sistemas en que yo necesito hacer un postback, digamos, ¿qué pasa si yo le doy atrás a la página? ¿Sí? Entonces voy a ver si sale y si vuelvo a entrar, pues ese comportamiento, digamos, que se va a realizar. Y digamos, si esa herramienta nos da mucha visión de la alcance del proyecto. Bueno, nuevamente, volviendo al tema de las fases de PSP, hoy nos vamos a centrar más en la versión PSP 2.0, ¿sí?
que es la versión donde ya incluimos dos bases adicionales. Una por acá, que se llama revisión de diseño, y otra por acá que se llama revisión de código. ¿Sí? O sea, es el mismo proceso. Digamos que hasta ahí solamente vamos a agregar dos bases adicionales. Diseñamos, y antes diseñamos, codificábamos, bueno, las demás fases, pero ahora antes de pasar a la siguiente fase, hacemos una revisión. Pero esta revisión no la hacemos de una forma ordenada y estructurada, ¿no? Y entonces ahí es cuando PHP nos dice, mire, yo le ofrezco unos estándares, unas plantillas para que usted seguir y haga su revisión. Esas plantillas son las que yo les pasé en la documentación. ¿Sí? ¿Y qué ven ustedes en esas plantillas? ¿Qué tienen esas plantillas? Por ejemplo, habla la de código. La categoría de diseño es verificar que código cubre todo el diseño. ¿Sí? Bueno, si ustedes se dan cuenta, él tiene un encabezado donde nos hace referencia a la persona que está haciendo el desarrollo, la fecha en que está haciendo el desarrollo, el programa que está haciendo y el lenguaje. ¿Sí? Todos estos datos adicionales pues no van acá. Y al igual que los scripts que seguíamos, él tiene un propósito y ahí nos lo muestra. ¿Sí? Dice revisar el programa por cada categoría de la lista de chequeo y no intenta revisar más de una categoría a la vez. Lo que yo les decía ayer, nuestras revisiones tienen que ser estructuradas. Nos centramos en un ítem y ese ítem lo revisamos en todo nuestro código. Luego pasamos a otro ítem y ese ítem en todo nuestro código y así sucesivamente. ¿La idea cuál es? Si ustedes se dan cuenta, tenemos en la primera columna un número de defecto. ¿Sí? Cuando en la herramienta registramos un defecto, se dieron cuenta que él ponía un número, un indicador. ¿Sí? El primer defecto número 1, segundo defecto número 2, y así sucesivamente. Ese número de defectos es el que vamos a registrar en esa columna. Y la categoría, bueno, esa categoría, digamos que son categorías que nosotros definimos a juicio propio, y pues nos viene más que todo como en la experiencia que tengamos en desarrollo. ¿Sí ven? Por ejemplo, cojamos uno de estos. Por ejemplo, verificar que la clase tenga un constructor adecuado. ¿Sí? Ese es uno de los pasos que vamos a realizar cuando nosotros construimos nuestro código. Que exista efectivamente el constructor. Se dan cuenta que, bueno, pueden ver que existen dos plantillas, ¿cierto? La plantilla de diseño y la plantilla de código. ¿Sí? Cada una de las plantillas sigue la misma estructura. Tiene su número de defecto, la categoría, la condición, y en la parte derecha ponemos todas las clases o nuestras fuentes donde vamos a hacer el seguimiento del código. ¿Sí? Es aplica para los dos. La idea con estas plantillas es que tratemos de minimizar al máximo la inyección de defectos. ¿Sí? Como han dicho, estos dos filtros son los que nos aseguran que el costo de la calidad sea muy alto, ¿cierto? ¿Sí? O sea, por acá en estas fases ya esperamos defectos casi cero. La idea sería que fuera de cero. Adicional a estas plantillas, PHP nos da otras plantillas adicionales para que hagamos, digamos que una verificación más completa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 4 plantillas adicionales más. Yo sé que este cuento parece como tedioso y dicen, no, pues es una cantidad de documentación, pero realmente todo es un hábito. ¿Sí? Si uno lo sigue, o sea, en algún momento va a ser muy transparente, un paso más en nuestro proceso de desarrollo. Tenemos una plantilla que se llama plantilla de especificación operacional. Si la pueden abrir ahí.
¿A qué se les parece esta plantilla? ¿Con qué la asociarían ustedes? ¿No les parece algo como esto? En algún momento era algo como esto. Digamos que es una forma simple de una especificación de casos de uso, ¿sí? Donde tenemos actores, tenemos acciones, ¿sí? Y evolución total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les puse, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo nos planteamos? Calcular la amplitud T para un valor de área bajo la curva P en una distribución de Listo. Ese es un caso real, ¿sí? En ese momento yo quería, digamos, hallar el área bajo la curva de una función que me de una distribución de student. Ya, digamos, algo como así. ¿Sí? Lo que yo espero en ese momento es hallar esto, ¿no? ¿Sí? Y el flujo normal sería que yo meta estos datos y pueda hallar esto. ¿Sí? Y ahí lo escribo. Ese es el flujo normal. de la aplicación iniciando con el valor de P cuando se ven 1. Y las constantes son P y J. Error esperado con esta plantilla, nosotros lo que logramos, lo que intentamos es ver cómo se comporta el sistema, ¿cierto? Porque de un lado tenemos la fuente y de otro lado tenemos el sistema, ¿sí? Yo ejecuto esta acción y el sistema cómo me responde. Básicamente sería el análogo a lo que UML es un caso de uso. Tenemos una plantilla adicional que se llama la plantilla de especificación funcional. Y si ustedes abren esa plantilla se van a dar cuenta que es muy similar a cuál se les parece. ¿Con cuál? especificar un diagrama de clases. Es un diagrama de clases, básicamente es eso. Es un modelo de diagrama de clases, ¿sí? Digamos, describimos el comportamiento interno del sistema. Para nuestro caso, nosotros estábamos viendo, ¿se acuerdan de los proxies? ¿Se acuerdan qué era un proxy? ¿Qué era un proxy para nosotros? El proxy era como nuestra unidad de conocer que para nosotros iba a ser como una clase, ¿cierto? La clase es nuestro proxy. Entonces, lo que modelamos ahí es el comportamiento de esta clase. Los atributos